Francia bajó los guantes en Níger. La ovación del nuevo gobierno y una buena mayoría de sus habitantes se hizo valer al forzar a la potencia colonial a anunciar, en boca de su canciller, la retirada absoluta de las tropas galas de la nación africana. Sin embargo, la incursión de París en este conflicto está lejos de desaparecer y se espera que el régimen de Macron use a sus pocos aliados en el continente africano para intervenir en Niamey y regresar a Mohamed Bazoum al poder, sin importar sus consecuencias nefastas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Luego de que la junta militar que gobierna Níger y una buena parte del pueblo nigerino le gritara en su cara al gobierno francés que retirara sus tropas de su país, el gobierno de Emmanuel Macron inició conversaciones para concretar su salida del país africano. Así lo afirmó la ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, quien aceptó que las fuerzas de su país en Níger ya no pueden llevar a cabo sus misiones allí, un día después de que miles de personas se reunieran frente a la base francesa en Niamey para exigir que abandonen los territorios ocupados lo más pronto posible. Nuestras fuerzas están en Níger para apoyar la lucha contra los grupos extremistas y hoy no podemos llevar a cabo esa misión, aseguró Colonna, luego del aluvión de manifestaciones de los partidarios de la junta militar nigerina protagonizadas frente a la embajada francesa. También agregó lo siguiente: hoy en día, esta misión ya no puede llevarse a cabo, puesto que ya no tenemos operaciones de facto llevadas a cabo conjuntamente con las Fuerzas Armadas de Níger, explicó la alta funcionaria francesa. Recordó que París envió a sus soldados a solicitud de las autoridades anteriores de Níger para impulsar la lucha contra el fundamentalismo y entrenar al ejército local. Sin embargo, esta misión ya no podrá efectuarse debido al fin de las operaciones de facto llevadas a cabo conjuntamente con las Fuerzas Armadas de Níger. Sobre todo, luego de que la situación haya empeorado después del llamamiento de las asociaciones que apoyan al Consejo Militar para protestar y denunciar las posiciones de Francia y su exigencia de retirar sus fuerzas del país, mientras los manifestantes exigían a París con pancartas consignas como «Abandonen ya nuestro país». Según Abdallah Sidi, coordinador del conocido como Movimiento 62 en Níger, el movimiento desea que las manifestaciones y multitudes que condenan a Francia y sus posiciones sobre Níger sean pacíficas, pero que a la vez se respeten. Recordemos que el Estado africano retiró formalmente la inmunidad diplomática y el visado al embajador francés Sylvain Ayit y le pidió salir del país en virtud de una orden del actual Ministerio del Interior emitida hace unos días. Aún así, la representante de Macron continúa con su actitud desafiante y expresó que el embajador Ité, privado de inmunidad diplomática por la junta nigerina, seguirá ejerciendo sus funciones, ya que de acuerdo a su opinión, su país no se plegará a los mandatos de un ministro que carece de legitimidad, ni para los países de Unión Africana, las Naciones Unidas, ni mucho menos para Francia, apuntó la diplomática. Incluso, la reticencia de París de reconocer el nuevo gobierno nigerino llegó hasta tal punto que las conversaciones cerca de la próxima retirada de las fuerzas francesas de Níger solo se están llevando a cabo entre la cúpula militar de ambos países, sin la participación de la junta militar liderada por el general Tchiani. Esta actitud déspota de París pasa por el desprecio categórico del gobierno francés de mirar por encima del hombro a los nuevos gobernantes nigerinos y al mismo tiempo seguir con sus operaciones en el país, entre ellas la extracción de sus recursos naturales. Porque nada es gratis, en especial para un país devorador de materias primas como Francia. Recordemos que la capital del champán ha extraído más 120.000 toneladas de uranio en Níger desde 1970. Esencial para alimentar las centrales nucleares francesas, que generan más de la mitad de la energía eléctrica del país y generando dividendos astronómicos que muy poco han parado en las arcas del Estado nigerino. Es por ello que muchos analistas consideran que la era africana terminó con el que se suele describir la estrategia de París para defender sus intereses en las antiguas colonias. No ha acabado,
según lo quiso demostrar Emmanuel Macron en su última gira por África. Ni mucho menos que París sea en la actualidad un interlocutor neutral en la región, que no pretende buscar el modo de interferir en los intercambios de la política interna del continente, tal y como lo afirma Macron, porque simplemente es un cuento que pocos creen. ¿Y cuál es la prueba clara de esta afirmación? Pues las constantes conversaciones entre los eliseos y los funcionarios del depuesto presidente nigerino, que para muchos es una prueba clara e irrefutable de que falta mucha tela por cortar. Así lo manifestó Hassoumi Massaoudou, canciller del gobierno derrocado en Níger, quien aceptó en una entrevista hecha a un canal francés que si existen preparativos para una intervención militar en su país, pero que no debe ser considerada una batalla, sino una operación única para restablecer la autoridad del presidente Bazoum. Aseveró que ya la Comunidad de Estados de África Occidental, CEDEAO, entró en una etapa avanzada y mucho más después de las tensiones alrededor de la embajada francesa, y donde París se niega a dar de baja a su embajador en Niamey, hasta el punto de que Macron pronunció un discurso en una conferencia anual de embajadores franceses en su palacio presidencial y declaró que su país prepararía una acción militar contra Níger en compañía de la CEDEAO y de Washington. De hecho, el mandatario francés arremetió en contra de aquellos que critican la posición de su gobierno con respecto a la idea de una intervención armada en Níger y aclaró que la debilidad que su país demostró durante los golpes de Malí y Burkina Faso es cosa del pasado. Aunque sí hablamos de pasado, medios como la World Socialist Web expuso un trabajo de investigación en el que asegura que los últimos golpes de Estado africanos son producto de más de una década de sangrientas batallas patrocinadas por la OTAN. También el medio expresa lo siguiente: después de la invasión de Libia por parte de la OTAN, Francia desplegó militares por toda el África Occidental, a pesar de las protestas. Esto ocasionó un descontento colectivo en la región que devino en una nueva clase militar afecta a Rusia, que sacó a patadas, y uno por uno, a cada presidente pro-francés en la región. Con este panorama y la consolidación de una alianza con Moscú que pretende reivindicar los derechos de los pueblos africanos, entre ellos el de Níger, Francia va en camino, no tanto a ser un agente neutral en los problemas de sus excolonias, sino en un elemento inocuo en el futuro de África. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.